iglesias. Es importante que las iglesias se aboquen al trabajo de discipular. Esto va a traer mucha bendición, mucho crecimiento espiritual. Habíamos visto también que para ser discipuladores, primero tenemos que esforzarnos en ser nosotros discípulos de Cristo, ser seguidores de Él, ser imitadores de Él. Un discípulo era alguien que aprendía de un maestro, que imitaba a un maestro, que trataba de vivir como su maestro, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer con respecto a Cristo, aprender de Él, imitarle y tratar de vivir como Él vivía, para que cuando influenciemos nuestras vidas y tratemos de reproducir nuestra vida en otro, lo que en realidad estamos haciendo es reproducir a Cristo por carácter transitivo. Y tenemos que estar orando y pidiéndole a Dios que ponga personas a quienes podamos ayudar, a quienes podamos discipular. Quizás algunos de los que me están escuchando están pensando, yo todavía no estoy suficientemente preparado, no tengo el suficiente conocimiento para hacerlo. Hoy le voy a tirar alguna idea que van a ser muy interesantes, me parece, para que en un tiempo no muy largo podamos prepararnos para ser discipuladores. Van a ver que si lo queremos hacer, si queremos obedecer a Dios, no es algo tan lejano, podemos capacitarnos y poder prepararnos. Lo que tiene que haber es un corazón dispuesto a seguir a Jesús, a obedecer a Jesús y a invertir en la vida de otras personas. Entonces, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a prepararnos y después a poder encontrar personas en quienes podamos invertir nuestras vidas, nuestras fuerzas y discipularles. Así que vamos a estar ahora viendo algunos consejos, ya mirándonos como discipuladores. Así que vamos a estar viendo, allí vamos a ver en la pantalla, lo que un discipulador no debe hacer. Vamos a ver algunos consejitos sobre lo que un discipulador, cuando decidamos trabajar en la vida de una persona, no tenemos que hacer. Y vamos a ir viendo ahí algunos puntos. Lo primero que tenemos ahí en pantalla es: no asuma el papel de Dios. Usted es un ayudador, no el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a tener la responsabilidad de enseñarle, de orar, de aconsejarle, de exhortarle en determinadas circunstancias, pero nosotros no somos los que vamos a obrar el cambio en el corazón de la persona. Esto es algo que solamente Dios lo puede hacer. Así que nosotros tenemos que estar dispuestos a orar, a enseñar, a exhortar, a acompañar, a motivar, pero tenemos que saber que quien va a obrar el cambio es Dios a través del Espíritu Santo en la otra persona. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque si nosotros creemos que somos los responsables de producir los cambios, vamos a empezar a presionar a nuestro discípulo, vamos a empezar a manipular a nuestro discípulo, vamos a empezar a hacer una serie de cosas pensando que nosotros tenemos que provocar y producir el cambio, cuando en realidad es Dios quien lo va a hacer. Entonces, nosotros hagamos nuestra parte y dejemos que Dios haga su parte, porque solamente Dios puede producir el cambio en los corazones de las otras personas. Así que no asuma el papel de Dios. Usted es un ayudador, no el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cómo decía Pablo? Dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. O sea, nosotros podemos hacer lo mismo que hacemos con una planta. Podemos plantarla en un buen terreno, regarla, abonarla, podarla, pero el crecimiento lo va a dar Dios, no nosotros. Entonces, en la vida de un discípulo, hagamos todo lo que esté a nuestro alcance, pero sepamos que no somos nosotros los que vamos a provocar ese cambio, sino Dios mismo. En segundo lugar, no se ciña a una estructura rígida. Cada discípulo tiene diferentes necesidades. Esto significa que está bien tener un plan de lecciones, un plan de estudio, pero siempre estar abierto a la posibilidad que surjan necesidades que nos hagan cambiar el tema de conversación o el tema al tratar en una reunión. A veces somos muy estructurados, por no llamarle legalistas,
y tenemos un plan y pensamos que lo espiritual es seguir ese plan a rajatabla. Pero muchas veces el discípulo va a venir con necesidades distintas a las que nosotros hemos planeado. Quizás va a haber problemas en su familia, problemas en su trabajo, va a haber problemas emocionales y muchas veces tenemos que estar abiertos a cambiar el plan que hemos traído para una reunión, para un estudio bíblico y atender a esas necesidades y enfocarnos en los consejos y en las enseñanzas bíblicas que van a responder a la necesidad que el discípulo pueda tener en ese momento. Así que no nos ciñamos a una estructura rígida, sino estemos abiertos a que quizás la necesidad de nuestro discípulo y a que el Espíritu Santo pueda guiarnos a cambiar el tema y el estudio y atender a necesidades que puedan surgir en determinado momento. En tercer lugar, no tenga demasiadas personas en un solo grupo. 2 o 3 son a las que puede proveer oportunidad de compartir significativamente. Fíjense que el Señor Jesús tenía muchos seguidores, muchos a los que le llamaba también discípulos, pero en un determinado momento Él escogió solamente a 12. Y de esos 12, Él separó a 3 con los que compartía los momentos más especiales de su ministerio. Y nosotros, si queremos realmente hacer un buen discipulado, no podemos hacer un grupo demasiado grande porque no va a haber la posibilidad de que ellos abran su corazón, nos compartan sus necesidades. Entonces tenemos que reducir y en lo posible tener la oportunidad de estar a solas con cada discípulo en determinados momentos para que ellos puedan abrirse completamente y expresarnos lo que hay en su corazón, las necesidades que ellos tienen. Yo quiero mostrarles aquí un cuadro donde más o menos va a ayudar a entender. Dice, ¿por qué es importante una relación de amistad entre discípulo y discipulador? Aquí he tratado de graficar en esto como un iceberg. Esa línea horizontal ahí significaría, digamos, el nivel del agua, y lo único que se ve del iceberg es la puntita, ¿no? Después todo lo demás está sumergido, escondido, no se lo ve. Y cuando nosotros tratamos con una persona, normalmente lo que podemos ver de esa persona es su conducta, cómo se comporta, qué hace. Pero esa conducta responde a algo que hay en su corazón, algo que está bajo la superficie, y que nosotros en un discipulado tenemos que tratar de llegar a esas áreas para poder, con la palabra de Dios, aconsejarle, guiarle, para que se pueda producir un cambio no solamente externo de conducta, sino un cambio de corazón. Ahora, fíjense en este cuadrito, no sé si lo pueden ver bien ahí. Bien al fondo, ahí habla de necesidades. Todos los seres humanos tenemos necesidades. Tenemos necesidad de amor, tenemos necesidad de significado, tenemos necesidad de seguridad y tenemos necesidad de satisfacción o de experimentar placer. ¿Por qué tenemos estas necesidades? Porque cuando Dios nos creó, cuando Dios creó al ser humano y lo puso en el huerto del Edén, Él lo creó para disfrutar de todas estas cosas. Él nos creó a los seres humanos para disfrutar de amor, de significado, de seguridad y de satisfacción. Pero cuando el hombre peca y se rompe ese vínculo con Dios y es expulsado del Edén, estas necesidades quedan totalmente insatisfechas. Ya no disfrutamos del amor como disfrutaba Adán y Eva, del amor de Dios y el amor entre ellos. Ya el hombre no disfruta del significado que tenía el huerto donde Dios lo había puesto para señorear sobre toda la creación. Ya no tenemos la seguridad de estar allí junto a Dios cara a cara, y tampoco tenemos el disfrute y el placer de estar en un lugar que Dios había preparado especialmente para ellos, con todas las necesidades cubiertas. Entonces, ahora nosotros, al nacer ya en una raza caída, sentimos la necesidad de todo aquello que se ha perdido. Y nuestras experiencias han agudizado algunas de estas necesidades. Por ejemplo, si nos hemos criado en un hogar donde nos trataban mal o nos maltrataban y no nos amaban, la necesidad de amor se hace más intensa.
o si nos hemos criado en un lugar donde nos trataban siempre de inútiles, de tontos, de incapaces, la necesidad de significado se hace más fuerte. O si nos hemos criado en un lugar donde nuestro padre o nuestra madre nos abandonaba o eran alcohólicos y nos maltrataban y nos criamos en un ambiente de temor, bueno, sentimos más fuerte y más intensamente la necesidad de seguridad. Entonces, esas necesidades se agudizan, se profundizan. En nuestra experiencia de vida, a través de lo que nos han enseñado, a través de lo que hemos visto, a través de películas, a través de canciones, a través de muchas cosas, vamos formando creencias de qué manera nosotros podemos satisfacer esas necesidades. Por ejemplo, podemos llevar a la creencia de que si yo tuviera mucho dinero, el dinero me daría amor, me daría seguridad. Podemos llegar a la creencia de que si yo pudiera disfrutar de amigos y de vicios y de placeres, ahí tendría plena satisfacción. Vamos formando creencias. Esas creencias generan deseos en nuestro corazón y después esos deseos nos llevan a responder con determinadas conductas. Ahora, yo lo que quiero mostrarles es que nosotros tenemos que tratar de llegar al centro del corazón de la persona y ver cuáles son sus necesidades más profundas y cuáles son las mentiras que el diablo a través del tiempo ha ido metiendo en su mente de cómo podía satisfacer esas necesidades y que ha generado deseos y una conducta totalmente alejada de Dios. Entonces yo lo que necesito es generar una relación de amistad donde esa persona me pueda abrir su corazón, contar sus experiencias, contar qué es lo que piensa, qué es lo que cree. Entonces yo lo que tengo que lograr es enseñarle los principios de la palabra de Dios, las verdades de Dios que van a ir sacando esas mentiras que hay en su corazón, que va a producir que sus deseos cambien y que su conducta cambie. Si yo trabajo solamente sobre la conducta de la persona y le digo, bueno, vos hablabas malas palabras, ya no tienes que hablar más malas palabras. Vos te deleitabas en determinados vicios, ya no tienes que hacerlo más. Pero yo trabajo solamente su conducta y no trabajo en su corazón, en su interior sus deseos van a seguir intactos. Entonces, por un tiempo van a obedecer, van a hacer lo que les pedimos que hagan, pero a la larga va a volver a la misma conducta si no cambiamos su corazón. Entonces, para cambiar el corazón de una persona, yo tengo que llegar a profundizar en cuáles son las creencias erradas que él tiene y compartirles las verdades de la palabra de Dios. Él tiene que cambiar sus creencias en las mentiras del diablo por la verdad de Dios, y ahí va a cambiar sus deseos y va a cambiar también definitivamente su conducta. Por eso la Biblia dice que nosotros no tenemos que amoldarnos a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de nuestra mente. O sea que tiene que haber un cambio en nuestra mente. Eso está hablando de nuestro corazón, de nuestra parte interna. La idea es esta. El Señor Jesús dijo, van a conocer la verdad y la verdad los va a hacer libres. Entonces, para yo poder cambiar genuinamente y de una forma que ese cambio perdure en el tiempo, es que yo tengo que cambiar mi corazón. Las creencias erradas de que yo puedo satisfacer mis necesidades en algún tipo de vicio, en algún tipo de pecado, en algún tipo de cosa, cuando yo lo que tengo que hacer es buscar realmente satisfacer todas mis necesidades en Dios, en sus verdades y en una vida de obediencia y de santidad. Llegar a un punto que sería extraordinario si pudiéramos llegar al que llegó el salmista en el Salmo 73, cuando él dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, dice el salmista, no deseo nada aquí en la tierra. O sea, en su corazón él había llegado a la convicción de que Dios era todo lo que necesitaba, era lo único que valía la pena, y entonces su corazón deseaba a Dios por sobre todas las cosas, y él decía, fuera de ti yo no quiero ninguna otra cosa, contigo me basta. Entonces, para yo poder llegar a esas profundidades del corazón de una persona y poder aconsejarle, y poder mostrarle la verdad de la palabra de Dios, yo tengo que tener una relación de amistad, de confianza, donde él pueda abrirme su corazón y mostrarme realmente lo que siente, lo que piensa, lo que cree, y en base a eso yo poder con la palabra de Dios producir esos cambios en sus creencias para que después cambie sus deseos y también su conducta. Sé que me metí
en un tema muy complicado, pero próximamente tengo entendido que Daniel Suárez va a hablar de consejería pastoral o cristiana, y ahí seguramente va a aclarar mucho más estos temas. Pero es importante saber que cuando hago un discípulo tiene que haber una amistad y una cercanía cada vez de más intimidad. Seguimos. No sacrifique su tiempo devocional personal. Usted necesita estar empapado del Señor antes de compartirlo. Dice el Salmo 61, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Tengamos cuidado de que por actividades que tengamos estemos descuidando nosotros ese encuentro y esa relación personal que tenemos que tener cada día con Dios. Nosotros tenemos que estar bien llenos de Dios y de su presencia para poder después compartir con otros y ser de bendición. Así que no descuidemos nuestro tiempo personal con Dios, nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo devocional, nuestro tiempo de llenar nuestro corazón de Dios para después poder compartirlo con otros. Otro punto más, dice, no se haga emocionalmente dependiente de su discípulo, establezca un límite de tiempo y luego cíñase a él. No se haga emocionalmente dependiente. Cuando usted empiece a trabajar en la vida de una persona, normalmente son personas que tienen menos conocimiento, menos madurez, menos espiritualidad que nosotros. Entonces va a ocurrir muchas veces que en ese discipulado, en ese enseñarles, en ese compartir, vamos a empezar a recibir del discípulo aprecio, admiración, respeto, cariño, y muchas veces eso que recibimos del discípulo va a darnos mucho placer y mucha satisfacción. Y eso puede ser que transforme mis motivaciones de querer ser de bendición, de querer edificarle, a de querer disfrutar de lo que yo recibo de esa relación. Y entonces tiendo a tener más tiempo con ese discípulo, digamos, a encontrarme más días de lo que habíamos planificado, porque yo empiezo a disfrutar de lo que el discípulo me da con respecto a su admiración, a su aprecio, a su cariño. Y debo ser equilibrado en esto. Debo ser equilibrado y no... mi dependencia de significado, de satisfacción, de bienestar, siempre tiene que estar enfocada en Dios. En Dios tengo que encontrar, porque si yo recibo todo eso y busco todo eso de un discípulo, el día de mañana, si el discípulo me falla, me voy a sentir sumamente decepcionado y deprimido, mientras que Dios nunca me va a fallar. Y yo necesito encontrar en Dios la plenitud de mi gozo, de mi satisfacción, y en Él encuentro toda la aceptación y el amor que necesito. No está mal disfrutar de una relación de amistad, pero no tengo que depender emocionalmente de un discípulo. Seguimos. No piense que es usted un fracaso si su discípulo falla. Jesús tuvo 12 discípulos que luchaban con su vida espiritual y uno de esos 12 se perdió por completo. Cada persona es responsable ante Dios. Romanos 14:12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Muchas veces va a pasar que vamos a invertir mucho tiempo, muchas fuerzas, hasta a veces dinero por ayudar y ver a una persona crecer y desarrollarse espiritualmente, pero al final vemos que nos desilusiona, que vuelve atrás, que se aparta, y tendemos a pensar que hemos fallado, que hemos fracasado. No está mal examinar cómo hemos hecho nuestro trabajo, pero muchas veces no va a depender de lo bien o lo mal que nosotros lo hagamos. Cada persona toma sus decisiones y aunque nosotros podemos haber dado lo mejor de nosotros, es muy posible de que haya casos en los que los resultados no se den como esperamos. En ese caso no es que somos unos totales fracasos, ni tampoco cuando a veces tenemos éxito y vemos un discípulo crecer y desarrollarse y después involucrarse en el ministerio y dar mucho fruto, tampoco pensemos que somos nosotros
Gardel, que hemos logrado eso en el discípulo, siempre mirémonos como instrumentos a los que Dios usa, pero que trabajamos en personas que tienen la libertad de decidir qué va a hacer con lo que nosotros le damos y ponemos en sus manos. Otro punto, no olvide ser discipulador de sus propios hijos. Después de Dios, su familia debe ser su prioridad. Y esto es muy importante. Dios nos va a pedir cuenta principalmente de nuestra familia. No tiene mucho sentido de que yo invierta en mi vida en otras personas si primero no estoy trabajando en la vida de mi hijo, no estoy velando para que él sea un buen cristiano, para que él crezca espiritualmente, para que él dé muchos frutos para la gloria de Dios. Entonces, a la hora de pensar en a quién vamos a estar influenciando y a quién vamos a estar discipulando y sobre la vida de quién vamos a estar trabajando, nunca olvidamos que la prioridad es nuestra familia y especialmente nuestros hijos. Así que allí en 1 Timoteo 3:4 dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Así que la prioridad es orar por nuestros hijos y ser los que discipulamos a nuestros hijos. Y el último punto aquí es no improvise, tenga un buen material que le sirva de guía. Ese es un problema que a veces yo tengo. A mí a veces me gusta con un discípulo que venga y tocar temas que surgen en la conversación, pero es bueno tener una guía de temas. Y aquí es donde yo quiero compartirles algunos materiales que yo tengo y se los puedo mandar por vía mail o por medio de Diego, como ustedes quieran, que sería bueno que ustedes lo tengan para trabajar con estos materiales en la vida de un discípulo. Por ejemplo, a ver, aquí les muestro. Este es un material que se llama Explorando la Fe. Esto yo lo tengo ahí en Word, yo se lo puedo mandar por un mail, ustedes lo pueden imprimir. Y es un material que sería como una especie de prediscipulado. ¿Cómo se trabaja con esto? Bueno, se le da a la persona con la que queremos trabajar para que ellos solitos completen y pónganse las respuestas, y después nos encontramos para, bueno, ver cómo han contestado, ver si lo han bien, trabajar sobre el tema que se está tratando. Por ejemplo, la lección 1 es seguridad de salvación. La seguridad, la lección 2 es si vuelvo a pecar, ¿qué pasa? Después seguimos allí. La 3 dice, ¿pueden salvarnos los 10 mandamientos? El 4, lo que la buena obra no pudo hacer, algo de lo que estaban hablando ahí con Gaby. El 5 dice el precio de la salvación, y 6, estas son 6 lecciones. ¿Con quién te identificas? Y ahí vemos los corazoncitos. ¿Sos una persona natural, alguien que todavía necesita ser salvo y recibir a Cristo? ¿Sos un creyente carnal, que tu yo es el que está en control? ¿O sos un creyente espiritual, que Cristo es el que tiene el control de tu vida y Él está sentado en el trono? Bueno, este es un prediscipulado. Vos le das las 6 lecciones y con esas 6 lecciones que él complete, después se juntan para ver cómo las ha contestado y hablar sobre la lección. Uno va viendo si la persona tiene interés en aprender, si se esfuerza en hacer la lección, si es fiel en el compromiso de juntarse una vez por semana, y ustedes ahí van a ver si realmente la persona quiere aprender, quiere estudiar, si vale la pena que nos decidamos a invertir tiempo en su vida. Pero si vemos que no hace la lección, que no asiste a las reuniones, es un tanto indiferente, apático, bueno, sigamos orando. Tal vez es una persona que no está en el momento justo de discipularlo, o que no tiene ningún interés, y tengamos que buscar otro que sí realmente quiera ser discipulado. Ahora, después que pasamos estas 6 lecciones, hay un material que la mayoría los debe conocer que se llama Nueva Vida en Cristo. Y yo quiero mostrarles solamente las tapas de esta Nueva Vida en Cristo, porque tiene, digamos, como 6 cuadernillos. Aquí está el primero se enfoca en la persona de Jesucristo, tiene otras 6 lecciones. Ya les voy a mostrar al final de todo este material cuántas lecciones son y cuánto tiempo pueden trabajar con un discípulo solamente con estas 2 cartillas, que sería Explorando la Fe y Nueva Vida en Cristo. Aquí tienen 6 lecciones. Después tienen
La segunda, que dice Nueva Vida en Cristo, pasos bíblicos de la vida cristiana, pasos básicos, perdón, de la vida cristiana, ahí tenemos 13 lecciones más. Después viene el volumen 2, más pasos básicos de la vida cristiana, ahí tenemos otras 15 lecciones. Después viene Viviendo Juntos, aquí habla de las relaciones unos con otros, cómo relacionarnos bien con nuestros hermanos en la iglesia, tenemos 11 lecciones. Después, respuestas bíblicas a mentiras comunes, este es el volumen 4, respuestas bíblicas a mentiras comunes, ahí hay varias. Tenemos ahí el 5, también más respuestas. Y por último tenemos misiones mundiales, y esto ya tiene que ver con nuestra responsabilidad de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Ahí abajo he puesto, fíjense, en total son unas 84 lecciones. 84 lecciones entre estos dos materiales. O sea que tenemos más o menos para trabajar 2 años con un discípulo. 2 años con un discípulo. Y aquí está lo que yo les quería compartir. Aquellos que dicen, yo no estoy suficientemente preparado, realmente siento, bueno, pídanme las lecciones por mail o pídansela a Diego y empiecen en un grupito en su iglesia, los que quieran obedecer a Dios y los que quieran discipular, vamos a juntarnos y vamos a estudiar las lecciones. Pero como ustedes ya tienen más tiempo de creyentes, ya se pueden juntar no solo una vez, sino 2 o 3 veces por semana para que no se haga tan largo. Y quizás en 6 meses ustedes pueden recorrer todas estas lecciones, van a aprender un montón, van a crecer un montón espiritualmente y van a estar ya preparados para poder compartir estas lecciones con un discípulo, con alguien más. Entonces, se pueden juntar 2, 4 personas, 6 personas, y decir, vamos a ver cada una de estas lecciones, vamos a aprenderlas bien y después vamos a prepararnos para poder compartirlas con otros. Así que, si ustedes quieren que yo les mande estas lecciones, se las pueden bajar de internet, están también en internet, pero yo las tengo, ustedes me mandan un mail, mi correo es luisvalladare64. Para los que quieran, Luis Valladare, sin ese, Valladare64@gmail. Me mandan ahí y yo les mando todo este material. Ahí van a tener todas las lecciones, las pueden ver en la computadora directamente o si quieren las pueden imprimir. Entonces, aquí tendríamos un material para hacer un trabajo de 2 años, para transmitir un montón de enseñanzas a nuestro discípulo, para pasar mucho tiempo con él, para formar una relación de amistad, de conocernos bien, y para equiparlo para que ese discípulo después de 2 años ya esté en condiciones de hacer ese mismo trabajo con otra persona. La semana que viene vamos a ver cómo, cuando hacemos un discipulado, con el paso del tiempo la relación va cambiando a medida que el discípulo crece. Muchas veces tomamos un recién convertido, entonces está en su etapa de bebé, después vamos a tenerlo en su niñez, después en su juventud y después en su adultez, y la relación de nosotros con nuestro discípulo, a medida que el discípulo crece, avanza, madura, va a ir cambiando, hasta que al último va a quedar una relación, ya él va a ser totalmente independiente, pero siempre vamos a estar ahí en contacto para darle cualquier consejo y cualquier ayuda que pueda necesitar frente a cualquier circunstancia que tenga que enfrentar a la vida y no tenga respuestas en ese momento. Vamos a avanzar unos pasitos más. Ya queda poco tiempo, nos vamos a ver, aquí tengo varios puntos, pero vamos a ver 1 o 2 y la semana que viene seguimos. Consejos prácticos para un buen discipulado. Consejos prácticos para un buen discipulado. Les recuerdo que cuando terminemos la semana que viene la clase, yo le voy a pasar el PowerPoint a Diego y va a estar ahí en la página del instituto para que ustedes lo puedan tener, creo que lo pueden bajar y después lo pueden ver completo, así que si no toman nota, no se hagan problema, van a poder disponer del PowerPoint completo. Así que consejos prácticos para un buen discipulador. Dice así Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza.
Fíjense, dice, sé ejemplo de creyentes, no de los inconversos, de creyentes. Y aquí el consejo es, enseñe con el ejemplo al discípulo a ser, primero, diligente y disciplinado en las cosas de Dios. O sea, esto le vamos a enseñar con la teoría, con las lecciones, pero tenemos que enseñárselo también con nuestro ejemplo, a ser diligente y disciplinado en las cosas de Dios. Nosotros deberíamos ser así y deberíamos tratar de contagiar a nuestro discípulo. Enséñele a ser con el ejemplo obediente a la voluntad de Dios. Enséñele a ser humilde y servicial. Enséñele a ser sensible a las necesidades de las personas, a que mire con interés al prójimo y que le importe el dolor y las necesidades de las personas y que esté dispuesto a suplirlo. Enséñele a ser estudioso sistemático de las Escrituras y enséñele a ser activo en la comunión con otros cristianos. Ahora, aquí la clave es que tenemos que enseñar estas cosas con el ejemplo. O sea que nosotros tenemos que practicar estas cosas en nuestras vidas y el discípulo tiene que vernos practicarlas para también ser contagiados y para que ellos nos puedan imitar. Aquí tengo una imagen muy interesante. Aquí tenemos un abuelo, a un padre y a un hijo. Y fíjense cómo caminan los tres. Y nadie le enseñó al otro a caminar de esa manera. Simplemente se observaron, vieron cómo el otro lo hacía y lo imitaron. Y así pasan muchas cosas. A muchos de los que me están escuchando, quizás como padres, les va a pasar que sus hijos imitan algo de lo que nosotros hacemos. Nos gustaría que imiten lo bueno, pero ellos imitan lo bueno e imitan lo malo. Así que nosotros tenemos que tener cuidado de que nuestras acciones hablen, digamos, de acuerdo a nuestras palabras. Aquí no funciona eso de haz lo que yo te digo, pero no lo que yo hago. No. Normalmente ellos van a aprender más de nuestro ejemplo, de lo que ven en nosotros, que de lo que nosotros le decimos. Otro consejito más, escriba el último, paramos aquí porque ya se va a hacer tarde, escriba en detalle un plan razonable para lograr sus metas. O sea, escriba precisamente lo que debe hacer un discípulo. Por ejemplo, las primeras lecciones normalmente son teóricas porque hablamos acerca de la salvación, de la seguridad de salvación, y son temas acerca de los cuales el discípulo tiene que creer. O sea, cosas que tiene que creer para ser realmente salvo y para estar totalmente seguro en la verdad y las promesas de Dios con respecto a la seguridad de salvación. Pero después ya empezamos a enseñar cosas prácticas, cosas que se van a traducir en acciones en la vida. Y entonces nosotros tenemos que escribir lo que el discípulo tiene que hacer, después se lo tenemos que demostrar cómo hacerlo. Por ejemplo, una de las primeras cosas que tenemos que enseñar a un discípulo es a tener un devocional diario, un tiempo con Dios, un tiempo con la palabra de Dios, algo que dura aproximadamente unos 20 minutos, y entonces nosotros lo que tenemos que hacer es decirle al discípulo que tiene que tener un devocional todos los días, un momento a solas con Dios, con la palabra de Dios. Después nosotros tenemos que hacer el devocional con nuestro discípulo, mostrarle cómo tomar un pasaje de la Escritura, cómo analizarlo, qué preguntas hacerlos, y cómo practicar ese devocional. Se lo hacemos nosotros. Después, dice, le pedimos al discípulo que lo haga frente a nosotros. Una vez que ya lo hemos enseñado, hacemos que lo practique y nosotros observamos cómo lo hace y vemos si lo hace bien, si algunas cosas no las ha aprendido correctamente y lo corregimos. Y después dice, más tarde repase lo que él ha hecho durante la semana para que dé cuenta de lo que ha logrado. Dice Proverbios 21-29, el hombre recto ordena sus caminos. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos un plan bien escrito, bien transmitido al discípulo y que nosotros se lo enseñemos, después lo ayudemos a hacerlo por su propia cuenta y después estemos controlando que él lo vaya practicando durante la semana. Ya la semana que viene vamos a ver cómo ayudarlo a formar hábitos piadosos, que es lo que se necesita, pero por hoy vamos a parar aquí nomás por una cuestión de tiempo y no olviden de estar leyendo el apunte
Ya le he dicho, muchas de las cosas que vemos aquí están en la punta y muchas otras no. Así que se va a complementar lo que escuchan en clase con lo que dice la punta para que tengan un conocimiento más completo de la materia de discipulado. Y estén orando para que esta materia no sea algo más que han aprendido, sino algo que pueda producir un cambio en sus vidas, que pueda llevarlos a tomar la decisión en el futuro estar invirtiendo su tiempo, sus fuerzas, su dinero, lo que sea, para enriquecer y bendecer la vida de otros. Ayer estaba escuchando un mensaje sobre el Tribunal de Cristo y el hermano decía esto: cuando estemos delante de nuestro Señor y tengamos que dar cuenta, ese va a ser un tribunal no para juicio, sino para recompensas. Dice, si nosotros no hemos tenido en cuenta el evangelismo y el discipulado, ese día vamos a estar con las manos totalmente vacías. Así que es algo sumamente serio pensar en el evangelismo y en el discipulado. Porque cuando estemos en el tribunal de Cristo, lo más importante va a ser cuántas almas hemos ayudado a llegar a los pies de Cristo y a cuántas almas hemos ayudado a crecer y a madurar y a avanzar espiritualmente y a ser personas que dan frutos para la gloria de Dios. Muy bien, hermanos, terminamos aquí, seguimos la semana que viene, si Dios quiere.